día. Así que bueno, la idea es vamos a ir viendo un poco de teoría y un poco de imágenes, y el que se anima, bueno, la va a poder describir. Vamos a ver una patología prevalente que es el abdomen agudo. A ver, esperen que acepto. Esperen un segundito, ¿eh? Bien, ahí acepté otros compañeros. Bueno, entonces, la clasificación del abdomen agudo. Sabemos que tenemos el abdomen agudo de origen perforativo, el abdomen agudo inflamatorio, el obstructivo, la isquemia intestinal y la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal, que constituiría el abdomen agudo de causa vascular. Dentro del abdomen agudo inflamatorio tenemos abdómenes agudos de causa frecuente, que son la colecistitis, la apendicitis, la diverticulitis, la pancreatitis y las complicaciones postoperatorias. En cuanto a los métodos de estudio, bueno, fundamentalmente vamos a utilizar la ecografía y la tomografía computada. Esos van a ser los métodos con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las causales del abdomen agudo. La radiología simple, vamos a ver que tiene baja sensibilidad. La resonancia magnética y la angiografía van a estar indicadas en causas puntuales de esos abdómenes agudos. Bien, en este caso tenemos un par radiológico de tórax de frente y de perfil. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué ven? Se ve neumoperitoneo. Bien, entonces se ve la presencia de aire en la cavidad, de aire libre en la cavidad abdominal por debajo de ambas cúpulas diafragmáticas. ¿Todos lo vieron? Bien, a nivel de los parénquimas pulmonares, ¿vemos algo? ¿Qué les parece? Puede ser que haya una disminución de la trama en, como en el tercio medio y tercio superior del pulmón derecho. No, eso es normal, ya que por cómo penetra el haz de rayos en cuanto a lo que sería el intersticio pulmonar y por la que hay mayor presencia de aire en el vértice, en las bases, normalmente la distribución del intersticio, sobre todo vascular, en la radiografía de tórax, la vemos de esta manera. ¿Bien? Lo que podríamos decir es que tiene las cúpulas diafragmáticas en ambos campos pulmonares, que si recuerdan, cuando vimos tórax, lo ideal es que el paciente se ponga las manos en la cintura y los hombros hacia adelante para despejar esos campos pulmonares o esas escápulas de los campos pulmonares y que no confundan o no simulen la presencia, por ejemplo, no sé, de lo que podría ser un despegamiento de la pleura. Pero bueno, ambos campos pulmonares no tienen particularidades, el corazón tiene un tamaño normal, o sea que lo único que llama la atención es la presencia de aire en la cavidad abdominal. Le hacemos un abdomen de pie en el cual se pone de manifiesta la cantidad de aire y si le hacemos una tomografía computada, podemos visualizar la gran cantidad de aire alrededor del hígado, pero también en la grasa peritoneal, que es esta burbuja, esta burbuja, esta burbuja, esta burbuja, esta burbuja. Si yo tuviese solamente estas
burbujas de aire en la grasa peritoneal que constituirían un neumoperitoneo. ¿Ustedes creen que lo veríamos a partir en una radiografía de abdomen de pie? No, no se vería. El aire va para arriba. Bien, a ver, no se verían por la escasa cantidad de aire. Para que se pueda ver por radiografía, para que se pueda diagnosticar o para que podamos diagnosticar un neumoperitoneo a partir de un abdomen de pie, tenemos que tener de moderada a gran cuantía de aire en cavidad abdominal. Por eso, la radiografía estándar tiene baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del neumoperitoneo y es la tomografía computada el método de elección que me va a permitir ver esas burbujas sueltas en la cavidad que también se constituyen con un neumoperitoneo, bien, a través de los cortes axiales de tomografía computada. Acá tenemos un ejemplo. Estas tres imágenes, las dos de abajo y la de arriba a la derecha, corresponden al mismo paciente, y en esta otra vemos la presencia de gran cantidad de aire en la cavidad abdominal. Si nosotros le hacemos un abdomen de pie a este paciente, probablemente veamos debajo de las cúpulas diafragmáticas la medialuna o la semiluna aérea, pero en este caso que solo tenemos la presencia de burbujitas de aire en la cavidad abdominal, dudo que podamos ver el neumoperitoneo en la radiología estándar. Además, mediante lo que sería la ventana paramediastino de la tomografía de tórax, podemos aplicarla al corte axial convencional de la tomografía de abdomen y nos ayuda a poner aún más en evidencia la presencia de esas burbujas aéreas. Profe, ¿eso es por el tamaño de la víscera rota o por qué se presenta de esa forma? Perdón, ¿qué cosa? O, así que sea tan en las burbujas aéreas en la grasa y no el otro signo más evidente. No, puede ser porque sea el comienzo de una ruptura de la víscera, puede ser porque sea una ruptura de pequeña cuantía. En este otro caso, fíjense que tenemos una cánula, ¿bien? Que puede estar dado por un método intervencionista que condicionó el desarrollo de ese neumoperitoneo, ¿bien? Puede ser como una complicación posquirúrgica también, la presencia de esas burbujitas de aire en la cavidad abdominal. Entonces, resumiendo, la radiografía simple de pie tiene baja sensibilidad para el diagnóstico del neumoperitoneo, siendo la tomografía computada el método de elección. ¿Cuáles pueden ser las causas del neumoperitoneo? Una cirugía reciente, como les mencioné recién, la presencia de una aguja o de una cánula intraabdominal, una complicación posoperatoria, la perforación de una úlcera duodenogástrica, la perforación colónica o, más raramente, por una apendicitis o una diverticulitis. Pero lo que tiene que básicamente quedar en claro que si tenemos que elegir un método para el diagnóstico de neumoperitoneo, la tomografía computada tiene un 100% de sensibilidad. ¿Bien? Bien, seguimos. Viene un paciente a la guardia que presenta un dolor intenso en fosa ilíaca derecha, se acompaña de fiebre, ¿bien? Y tiene un fuerte dolor en dicho lugar a la palpación. Le indicamos un laboratorio que arroja una leucocitosis y lo complementamos con una ecografía abdominal, visualizando esta imagen en fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo describirían?
como un engrosamiento de la pared apendicular. ¿Cómo sabemos que es el apéndice? ¿Qué características tiene esta imagen? Vemos una imagen con un contenido hipoecogénico o anecoico de forma tubular, característica como tiene el apéndice, eso en el corte, bueno, el corte, en la vista longitudinal, y en la vista transversal vemos el típico efecto Diana que hace el apéndice, pero el típico efecto que se visualiza cuando este está inflamado, porque normalmente cuando se comprime con el transductor tiende a colapsar cuando no está inflamado. Bien, perfecto. Y lo que faltó, o sea, que es una imagen tubular, como bien la describiste, en fondo de saco. ¿Bien? Y eso me da la pauta de que es el apéndice. Entonces, cuando yo tengo el apéndice inflamado, voy a tener algunas de las características que muy bien describió la compañera, que es el apéndice primero con un diámetro aumentado, va a ser no compresible, porque va a estar inflamada. En el corte transversal, como ella dijo, va a tener esa imagen en diana o en escarapela, ¿bien? Va a tener un diámetro externo que va a superar los 6 milímetros, y eso me va a estar indicando la inflamación. Y además se va a caracterizar por ser aperistáltica, o sea, no va a tener peristaltismo. Bien, entonces va a ser una imagen tubular en fondo de saco, generalmente localizada en fosa ilíaca derecha. Durante la realización de la ecografía, lo que se le solicita a la paciente o al paciente que indique con el dedo índice cuál es la zona de mayor dolor del abdomen, y generalmente la zona de dolor que señala coincide con la localización del apéndice, y a eso se lo denomina signo ecográfico McBurney positivo. ¿Bien? Bien. La tomografía computada, en el caso, sabemos, o antes de seguir con esto, que el diagnóstico de la apendicitis es clínico y de laboratorio. La ecografía lo que va a hacer es confirmar ese diagnóstico. Por supuesto que puede, por interposición aérea, no verse el apéndice, ¿bien? Pero la clínica y el laboratorio siempre son soberanas. En este caso, que vemos dos pacientes en los cuales se le hizo tomografía computada, la tomografía computada en el caso de la apendicitis aguda va a estar indicado para evaluar posibles complicaciones. ¿Bien? Posibles complicaciones, salvo que, por ejemplo, el paciente sea obeso o haya imposibilidad de hacer la ecografía porque el paciente, por el gran dolor que tiene, no deja apoyar el traductor, ¿bien? Y la institución cuente o disponga en ese momento del tomógrafo, salvo esos casos, la tomografía en los casos de la apendicitis va a ser indicada solamente para la evaluación de sus complicaciones. En este caso tenemos en el paciente de arriba, en topografía de fosa ilíaca a la derecha, la presencia de una colección. Fíjese que incluso presenta burbujas aéreas, ¿bien? En topografía de el apéndice, ¿ven? Con la grasa periapendicular sucia. Mientras que en el paciente de abajo podemos llegar a ver el apéndice engrosado o inflamado, y en el fondo de saco, ¿qué tiene? Con densidad cálcica. ¿Una apendicolito? Bien, el apendicolito. Bien. Y para apendicular podemos ver la presencia de una colección con un nivel hidroaéreo que constituye un absceso. ¿Bien? Entonces, las complicaciones de la apendicitis pueden ser la presencia de colecciones o abscesos, que lo vamos a diagnosticar a través de la tomografía computada.
¿Bien? Entonces, ante la presencia de dolor en el cuadrante inferior derecho, vamos a descartar la apendicitis, ya que es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. Bien, muchas veces el 20% de los casos de las apendicectomías, o sea, de las cirugías de apéndice, son negativas y ante su sospecha clínica hay un 30% de diagnósticos erróneos que van a ser corregidos con la ecografía. En cuanto a la ecografía, que es lo que ustedes tienen que aprender, que es que tiene una sensibilidad del 90%. Esta sensibilidad está limitada en los pacientes obesos o, como les dije hoy, por la presencia de gran dolor, que en estos casos puede llegar a considerarse la realización de tomografía computada. Es un método de diagnóstico económico que está muy disponible y que no irradia al paciente. Se realiza a través de la compresión o la técnica de realización es la de compresión graduada. Se comienza desde el epigastrio y se va avanzando hasta la fosa ilíaca derecha, comprimiendo y descomprimiendo con el traductor para que se vaya dispersando el aire que pueda llegar a haber en la cavidad abdominal. El apéndice normal se puede ver en el 15% de los casos y se caracteriza por ser compresible y tener un diámetro máximo de 5 milímetros. Hay una correlación, como les mencioné hoy, entre el punto de mayor dolor y la imagen, que como les dije se denomina McBurney ecográfico, y la ecografía nos permite evaluar la pared del apéndice y además el resto del abdomen y de la pelvis, y de esta manera poder plantear posibles diagnósticos diferenciales. Dijimos que la tomografía computada la íbamos a indicar ante la sospecha de complicaciones, ya sea abscesos o colecciones, y mediante la cual también vamos a ver la presencia o no del apendicolito a nivel del fondo de saco. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda con respecto a la imagen anterior, la última Ay, imagen no que te habíamos escucho nada. A visto. ver, ¿Se me escucha ahí. ahí? A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, te escucho, pero como de lejos. Sí, no sé por qué se escucha, creo que es mi computadora, porque me pasa en todos los Zoom, que se escucha muy Bien. bajito. Sí, muy. Eh, lo que me generaba duda era la imagen anterior, la última imagen que habíamos visto donde estaba el absceso, que generalmente los abscesos en abdomen o sea, como que me resulta muy difícil de diferenciarlos, porque siempre aparte, por lo general, veo que tienen aire. O sea, lo típico de un absceso sería ver densidad líquida eh, dentro de un contexto específico como acá sería una apendicitis, con esa burbuja. A ver, acá tenemos un solo, no sé si entendí bien la pregunta, pero vos decís que esto podría no ser un absceso. No, o sea, lo que te preguntaba era, por ejemplo, para yo distinguir si es un absceso o si es una colección líquida, porque, Bien, por ejemplo, no es un proceso inflamatorio, ¿cómo puedo hacer bien, para reconocer y decir con certeza es un absceso? bien. ¿Cómo podemos hacer teniendo todos los cortes, porque este es un corte ejemplificador, digamos, y la pared de esa imagen nos va a ayudar a también diferenciar si es un absceso o una colección, teniendo en cuenta que el absceso tiene una pared gruesa. Bien, perfecto. Y en este caso, última pregunta de todo, si yo le aplicara tinción, o sea, si yo le pusiera contraste endovenoso, por ejemplo, el Sí. absceso este tendría que realzar en anillo, como hace el sistema nervioso central, por ejemplo, A o en este ver, caso no. el contraste endovenoso lo tiene, mirá acá, en las Claro, arterias. sí, sí, es verdad. El tema está en que, ya te digo, el corte puede no pasar o no puede ser el ideal para ver si esta imagen tiene una pared o no. Entonces, si no tiene una pared gruesa, la vamos a interpretar como una colección. ¿Bien?
Bien, perfecto, perfecto. Bien. Digamos, entonces esto lo habíamos visto, esto también, estas imágenes. Pasamos a otro paciente, un paciente de 65 años que tiene un ritmo evacuatorio que altera entre la constipación y la diarrea, comienza con fiebre, dolor abdominal y tiene antecedentes de diverticulosis. ¿Qué les parece? Por supuesto que a raíz de la pregunta que hizo recién Manuel, hay que tener en cuenta que nosotros para poder arribar a un diagnóstico, o mejor dicho, hacer un informe de tomografía, tenemos que tener todo el estudio completo. Acá, como estamos mirando ejemplos para que ustedes puedan ver las distintas patologías, sería casi imposible ver todo el estudio entero. ¿Bien? Bueno, en la imagen vemos una tomografía computada en corte axial, en un corte bastante bajo porque estamos visualizando el sacro y el hueso ilíaco, y podemos visualizar múltiples imágenes pequeñas de densidad aérea que corresponden a divertículos, y periféricamente podemos ver la grasa eh, que tiene una densidad un poco, es bastante, se visualiza bastante heterogénea, y como que la grasa es un poco mayor la densidad con respecto Perfecto, a lo normal. perfecto. ¿Y qué más vemos? Puede ser que tenga también una colección acá, que esto sea también una colección. Bien, perfecto. Bien, tenemos una colección de vuelta con un nivel hidroaéreo. Entonces, estamos frente a una diverticulitis complicada. ¿Bien? ¿Bien? Bien, la Sí, grasa sí. sucia, en esta imagen se ve muy bien. En la colección, como dijo la compañera, y la presencia de los divertículos, que son estas bolsitas con aire, bien, en la pared intestinal. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto es parte de la grasa que está sucia o es el intestino? No, hay intestino y grasa sucia. Ah, Bien. bien. Bueno, entonces, en relación a la diverticulitis, en el 25% de los casos se presentan mayores de 65 años con un dolor agudo en la fosa ilíaca izquierda, bien, y bueno, con el antecedente de divertículos a nivel sigmoideo. Se presenta entonces con dolor en fosa ilíaca izquierda, fiebre y se acompaña de leucocitosis. La ecografía tiene una sensibilidad y especificidad para su diagnóstico del 95%, al igual que en la apendicitis, se inicia preguntándole al paciente el punto de mayor dolor o de máximo dolor, y vamos a realizar la tomografía computada ante casos no concluyentes o ante la sospecha de complicaciones. Recuerden que estamos hablando de diverticulitis. El diagnóstico de la diverticulosis lo va a hacer el gastroenterólogo a través de la colonoscopía. ¿Bien? En cuanto a la diverticulitis, lo que vamos a ver es el engrosamiento parietal con la inflamación de la grasa pericolónica, y va a poder acompañarse o no de absceso y de la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. En aquellos pacientes que hagan diverticulitis a repetición, es muy frecuente ver, por una cuestión de la presencia de fibrosis ante el desarrollo de tantos procesos inflamatorios, vamos a ver estenosis colónica. Y esto va a constituir una diverticulitis crónica. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón, de la imagen anterior, ¿podría volver un minutito? Yo me cuesta darme cuenta en la imagen esta, la más grande, cuál sería la luz del colon. O sea, entiendo que todo esto es la pared y que ahí vemos
La luz sería los esta, divertículos. porque los divertículos van a estar en la pared. Entonces acá hay un poco de interposición entre lo que es los divertículos y la luz. Bien, ten en cuenta que tiene contraste oral. Entonces, donde veamos contraste, tenemos la luz del intestino. Bien, Ok, como para guiarte. Como acá, ¿ves? Bien, claro, sí. Gracias. bien. Bien. En cuanto, no sé quién hizo este dibujito de las líneas, si lo pueden borrar así no confunde. Gracias. En cuanto a la pancreatitis, sabemos que la pancreatitis se clasifica en pancreatitis leve o edematosa o grave y necrotizante. ¿Bien? Entonces, ¿qué diferencia una de la otra? ¿Cómo se encuentra la grasa peripancreática, si la afecta o no? Las dos afectan la grasa peripancreática, tanto la leve como la grave. ¿Qué más me pueden decir? La presencia de necrosis en el parénquima hepático. Ay, no escuché, ¿qué? ¿Cómo? La presencia de necrosis en el parénquima hepático. Bien, la presencia de necrosis en el parénquima pancreático y la posible presencia de complicaciones, como ser, de nuevo, abscesos o colecciones. El diagnóstico de la pancreatitis, ¿cómo lo vamos a hacer? Se hace con los Con los criterios de Atlanta. criterios de Atlanta Bien, bien. ¿Y la tomografía computada, para qué la vamos a realizar? para las complicaciones. O sea, Para hacer los criterios de Baltasar, ¿que cuáles serían? y tenemos 5 criterios. El A es normal. eh, Después, si hay agrandamiento del páncreas. eh, Después, si hay afectación de la grasa. O después, si hay una colección. Y por último, si hay gas intrapancreático o si hay más colecciones. Bien. La tomografía computada la vamos a hacer con contraste endovenoso, la vamos a hacer fundamentalmente para determinar la gravedad de la pancreatitis. O sea, si estamos frente a una pancreatitis leve y edematosa, o sea, en la cual tenemos un agrandamiento del tamaño del páncreas, bien, con afectación de la grasa, o si además de ese agrandamiento con afectación de la grasa, tenemos necrosis en el parénquima pancreático que pueda o no acompañarse de la presencia de absceso o colección. Como la necrosis se ve a partir del cuarto día en la tomografía computada, nosotros, para determinar la gravedad del cuadro, vamos a indicar la realización de la tomografía computada al cuarto día de haber iniciado los síntomas. Y el diagnóstico de la pancreatitis lo vamos a tener a través del antecedente, ya que la causa más frecuente es la presencia de litiasis vesicular, o sea, de la clínica y de el laboratorio que haya presentado el paciente. Bien, por supuesto que a través de la ecografía vamos a poder ver no solo el cálculo vesicular, en caso que lo tenga, sino también el agrandamiento difuso de la silueta pancreática, pero vamos a indicar la tomografía computada para evaluar gravedad del cuadro. En este caso tenemos en arriba, fíjense cómo hay un aumento difuso de el parénquima pancreático con afectación de la grasa peripancreática, mientras que
en la tomografía computada, cortes axiales a nivel del retroperitoneo, corte sin y corte con contraste endovenoso. Si miramos la aorta abdominal, fíjense que en este caso tiene la misma densidad que los músculos prevertebrales, mientras que en esta otra la vemos más hiperdensa, por ende tiene contraste. Entonces podemos ver cómo realzó en forma heterogénea, bien, el páncreas, que hay realce solamente en la cola pancreática, con una heterogeneidad de la grasa peripancreática que presenta áreas hipodensas, que generalmente se correlacionan con la presencia de las colecciones. Y además podemos ver que a nivel de la vesícula biliar se ve la presencia del lito. Otros cortes axiales en donde podemos ver también la presencia de una colección prepancreática, bien. La necrosis es todo aquel segmento o porción del páncreas que no realza con el contraste. La parte que realza es la parte sana, como en este caso es parte de la cola y del cuerpo. Y en la imagen de al lado podemos ver ya la presencia de un absceso. Fíjense que acá ya vemos esa pared gruesa, bien, en topografía pancreática, y la presencia del lito a nivel de la vesícula. Este absceso va a requerir el drenaje a través de un catéter, que se va a realizar a través de la técnica de Seldinger, que lo vieron en el último TP que tuvieron intervencionismo, en donde pudieron ver cómo eran los pasos que se utilizaban para la colocación de ese catéter. Entonces, en relación a la pancreatitis aguda, es un proceso inflamatorio del páncreas con reversión a histología normal. Lo más frecuente es que la pancreatitis sea leve o edematosa. En un 20 a un 30% de los casos se caracteriza por ser grave o necrotizante. Se presenta con falla multiorgánica, es decir, el paciente presenta shock, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, cuyo diagnóstico va a ser clínico y de laboratorio, mientras que con la tomografía computada vamos a poder evaluar las complicaciones locales, como les mencioné, ya sea la necrosis, la hemorragia o la presencia de colecciones. Bueno, tiene una mortalidad global de un 5 al 10% que se incrementa en el caso de que haya o se complique con infección. La ecografía nos va a permitir evaluar la presencia de litiasis y la dilatación de la vía biliar. Y la radiografía puede llegar a aportar la presencia de derrame pleural y de infiltrados y atelectasias basales o bibasales. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal y que el mediastino posterior se comunica con el retroperitoneo, y esto daría la explicación a la presencia de ese derrame pleural, de la atelectasia o la presencia de esos infiltrados. En cuanto al rol de la tomografía computada en la pancreatitis aguda, vamos a indicarla ante casos dudosos o sospecha de pancreatitis aguda grave o necrotizante, ya que tiene una sensibilidad del 100% para detectar la necrosis a partir del cuarto día. Como les dije, se hace con contraste intravenoso y hay una gran correlación entre lo que es la mortalidad y el grado de necrosis. Si el páncreas presenta menos del 30% de necrosis, tiene 0% de mortalidad. Ahora, si esa necrosis va entre el 30 y el 50 o es mayor del 50, esa posibilidad de mortalidad asciende a un 11 o hasta un 25% de los casos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, chicos, Profe, sí, yo quería sí, consultarte en la imagen sí, de la anterior de
La pancreatitis, a mí me cuesta identificar si está afectada la grasa peripancreática o no. Mirá, la grasa siempre se tiene que ver bien gris clara. Y fíjate que acá el páncreas tiene como un reborde más hipointenso que corresponde a la grasa peripancreática. La grasa siempre es limpia y clarita. Cuando ya aumenta su densidad, hablamos de que la grasa está afectada, inflamada o sucia. Bien, Si bien, quieren, si quieren pueden sacarle una foto a estas imágenes en donde tienen la pancreatitis edematosa y la grave y comparar, buscar en el campus que tienen los cortes anatómicos normales del abdomen y comparar cómo se ve un páncreas normal sin afección de la grasa con estas imágenes. bueno, ¿Les gracias. parece? Sí, sí. Bueno, chicos, bueno, en la semana que viene rinden, les deseo éxitos. A lo largo del día van a seguir viendo patología abdominal. Acá vimos la patología abdominal más frecuente, espero que les sirva. Y bueno, sigan repasando hasta la semana que viene, que tienen bastantes días todavía. Bueno, gracias, Bárbaro, profe. Gracias. Gracias. Éxitos, Gracias. chicos. Chau, chau.